La empleada de limpieza fue humillada por la esposa del millonario en medio de la fiesta de gala. Pero lo que la joven respondió hizo temblar a todos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Gustavo Martínez era un hombre que se había hecho a sí mismo. Su historia de éxito comenzó con una pequeña empresa de importación y exportación de tecnología, maquinaria industrial y bienes de lujo. No tenía grandes recursos al inicio, pero su habilidad para establecer relaciones y asegurar contratos internacionales lo llevó a convertir su negocio en un imperio. Gustavo aprendió rápidamente que su red de contactos era tan importante como los productos que movía, y fue esa capacidad de relacionarse lo que lo llevó a ser uno de los empresarios más influyentes del país. Hace poco más de 15 años, durante una cena de gala organizada por uno de sus socios más importantes, Gustavo conoció a Fabiana. En esa época, Fabiana era una joven ambiciosa, especializada en relaciones públicas y organización de eventos de alto nivel. Sus habilidades iban mucho más allá de su carisma y elegancia. Era una estratega nata, capaz de manejar a personas influyentes y de controlar conversaciones y situaciones a su favor. En aquella cena, Fabiana capturó de inmediato la atención de Gustavo. No solo por su belleza y encanto, sino por su habilidad para navegar entre los invitados de la cena, captando la atención y ganándose la simpatía de personas clave en cuestión de minutos. La atracción fue mutua, y una conversación casual los llevó a conocerse mejor. Gustavo vio en Fabiana a una mujer carismática e inteligente que podría ser la compañera ideal en su vida personal y profesional. Con el tiempo, la relación entre ambos se volvió más sólida, y Gustavo, encantado por la aparente empatía y habilidades sociales de Fabiana, decidió proponerle matrimonio. La boda fue un evento suntuoso, que reflejó el estatus de la pareja, consolidándolos como una de las duplas más influyentes en los círculos sociales y empresariales del país. A partir de ese momento, Fabiana se dedicó a consolidar su imagen como la esposa perfecta de un millonario. Dejó su empleo como relacionista pública para involucrarse de lleno en la vida social de Gustavo y en la imagen pública de la empresa. Se convirtió en su principal acompañante en eventos importantes, en la anfitriona de las cenas de negocios y en la figura que proyectaba la perfección de su hogar. Sin embargo, detrás de esa fachada, Fabiana tenía sus propias ambiciones. Utilizó su posición como esposa de Gustavo para ganar influencia y poder. Aprendió rápidamente los movimientos internos de la empresa y empezó a entablar alianzas con personas que podían serle útiles en el futuro. Aunque Gustavo confiaba ciegamente en ella, Fabiana tenía otras prioridades más allá de su matrimonio. Utilizó sus habilidades para desviar pequeñas cantidades de dinero de la empresa, asegurándose de que Gustavo no notara ninguna irregularidad. Además, sabía cómo manipular las situaciones para asegurarse de que cualquier inconveniente en su camino pudiera ser resuelto a su favor. El éxito de Gustavo en los negocios seguía en ascenso, y con él, la vida de Fabiana también. Se convirtieron en una pareja admirada, incluso envidiada, por muchos de sus allegados. Juntos, vivían en una mansión que simbolizaba el fruto de su esfuerzo y la estabilidad de su unión. Sin embargo, mientras Gustavo se concentraba en expandir sus negocios y mantener su empresa en la cima, Fabiana manejaba de forma encubierta las influencias y las alianzas que le interesaban. Gustavo seguía viendo a Fabiana como su compañera ideal, una esposa elegante y sofisticada que sabía mantener su imagen y la de la empresa en los eventos sociales más exclusivos. En cambio, Fabiana comenzaba a vislumbrar que su posición le permitía tener un control que Gustavo no imaginaba. Aunque nunca discutían en público, había ciertos momentos en los que las ambiciones de Fabiana chocaban con las decisiones de Gustavo, lo que se manifestaba en tensas discusiones privadas. La relación entre ambos, desde afuera, parecía estable y armónica, pero Fabiana estaba dispuesta a ir mucho más allá de lo que Gustavo sospechaba. Cada paso que daba estaba cuidadosamente calculado para asegurar su poder y su posición, utilizando la confianza de Gustavo como su principal herramienta.
Con el tiempo, mientras Gustavo se enfocaba cada vez más en sus negocios, Fabiana construía lentamente su propia red de contactos y alianzas que iría más allá de la vida de su esposo. La aparente perfección de su vida juntos era solo una ilusión, un velo que ocultaba las verdaderas intenciones de una mujer que había encontrado en su posición una vía para asegurar su poder y sus ambiciones personales. La vida en la mansión de Gustavo y Fabiana transcurría en medio de lujos, eventos sociales y constantes compromisos. La mansión no solo era un símbolo del éxito de Gustavo, sino también un espacio que reflejaba el control que Fabiana tenía sobre la imagen pública de la pareja. Cada rincón de la casa estaba decorado meticulosamente bajo la supervisión de Fabiana, quien cuidaba hasta el más mínimo detalle para proyectar la perfección de su vida junto a Gustavo. Para mantener todo en orden, Fabiana había contratado a un equipo de servicio compuesto por personas que respetaban su autoridad y no cuestionaban sus decisiones. Entre ellos, llegó una nueva empleada de limpieza, Luisina. Con apenas 28 años, Luisina parecía ser una joven sencilla y reservada, alguien que solo estaba interesada en hacer bien su trabajo sin meterse en problemas. Desde el primer día, Luisina se mostró como una trabajadora eficiente y detallista. Era puntual y cuidadosa, siempre dispuesta a realizar cualquier tarea que se le asignara. Con el tiempo, su dedicación y discreción comenzaron a ganarle la confianza de los demás empleados e incluso de Fabiana, quien valoraba a las personas que cumplían su trabajo sin hacer preguntas. Sin embargo, cuando Gustavo no estaba en la mansión, Fabiana cambiaba su actitud. Pasaba de ser una figura social sonriente y encantadora a una mujer seria y autoritaria con el personal doméstico. Fabiana no dudaba en levantar la voz y reprender a los empleados por cualquier detalle que considerara fuera de lugar. Luisina, ¿cuántas veces debo repetirte que las alfombras deben estar perfectas? Le recriminó una mañana, con tono severo, mientras inspeccionaba el salón. No puedo permitirme un solo error en esta casa. Si no puedes hacer bien tu trabajo, te sugiero que busques otro lugar donde trabajar. Lo siento, señora, me aseguraré de que no vuelva a suceder, respondió Luisina con voz tranquila pero firme, sin dejar ver ninguna muestra de nerviosismo. Fabiana la miró con desdén antes de girarse y continuar su recorrido por la mansión. A pesar de sus palabras duras, Luisina se mantenía en calma y no respondía con más de lo necesario. Gustavo, por otro lado, era un hombre serio y enfocado en su trabajo, pero siempre mostraba amabilidad y respeto hacia sus empleados. Interactuaba poco con ellos, pero cuando lo hacía, su tono era cordial y amigable. Por ejemplo, cuando se cruzaba con Luisina, siempre se aseguraba de mostrar interés. «Buenos días, Luisina», la saludó una mañana cuando la vio en el pasillo. «¿Todo bien por aquí?» «Buenos días, señor Gustavo». «Sí, todo está en orden», respondió ella, con una sonrisa educada. «Me alegra escucharlo. Si necesitas algo, no dudes en decirme», agregó Gustavo, antes de seguir su camino. Fabiana, en cambio, tenía un enfoque mucho más implacable. Un día, Luisina fue testigo de cómo trataba a otro empleado con dureza. «¿Cómo es posible que hayas olvidado revisar los cristales?», le dijo Fabiana a un joven encargado de las tareas generales. «Esto es inaceptable. Es básico. Si no puedes hacer tu trabajo bien, entonces vete». El joven se disculpó apresuradamente, pero Fabiana solo bufó con desprecio y lo despidió con un gesto de la mano. Luisina observó en silencio, sabiendo que Fabiana podía ser implacable cuando se trataba de imponer su autoridad en la mansión. Luisina se dedicaba por completo a su trabajo, sin involucrarse más de lo necesario. Su vida en la mansión era discreta, cumplía con cada tarea asignada con meticulosidad y sin quejarse. Rara vez se la veía entablar conversaciones con los demás empleados, y su actitud reservada le permitía pasar desapercibida ante la mayoría, incluido Gustavo, quien no le prestaba más atención que la necesaria.
La rutina de Luisina consistía en limpiar los salones principales, los despachos y las áreas comunes, asegurándose de cumplir con los estándares impuestos por Fabiana. Aunque al principio su presencia pasaba desapercibida, su eficiencia y profesionalismo comenzaron a destacar. No obstante, Fabiana era consciente de que cualquier error por parte de su personal doméstico podía afectar su imagen perfecta, y no dudaba en recordárselo cada vez que lo consideraba necesario. Luisina, he notado que la vajilla no está tan brillante como debería, le señaló Fabiana una tarde, revisando la mesa del comedor antes de un evento. Esto no puede volver a suceder. Los detalles son importantes. Lo revisaré de inmediato, señora. Me aseguraré de que todo esté perfecto para la cena, respondió Luisina con serenidad, dispuesta a corregir cualquier error. Fabiana observó a Luisina por un momento, intentando descifrarla. Aunque no solía entablar conversaciones con sus empleados, la actitud imperturbable de la joven despertaba cierta curiosidad en ella. Espero que así sea, Luisina. No me gustan las sorpresas desagradables, dijo Fabiana finalmente, antes de marcharse. La vida en la mansión continuaba con normalidad, al menos en apariencia. Gustavo seguía concentrado en sus negocios y en mantener la empresa a flote en un mercado competitivo, mientras Fabiana se ocupaba de proyectar la imagen de perfección en cada evento y reunión. Nadie sospechaba que una empleada de limpieza recién contratada, a pesar de su actitud reservada, estaba tomando nota de cada detalle. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. La rutina de Luisina la llevaba a familiarizarse con los lugares más privados de la casa, incluyendo el despacho de Gustavo, donde limpiaba meticulosamente todos los días. Durante esas tareas, solía escuchar de forma casual las conversaciones entre Gustavo y Fabiana, notando que, aunque públicamente se mostraban como una pareja perfecta, había momentos en los que las tensiones se manifestaban de forma evidente. Gustavo, ¿podrías por favor confirmar tu asistencia a la cena de esta noche? Insistió Fabiana una mañana, con un tono que intentaba sonar comprensivo pero se notaba forzado. Los invitados quieren verte, y es importante para la imagen de la empresa. Fabiana, ya te dije que estoy ocupado con una negociación crucial. No puedo asegurar mi presencia en todos tus eventos sociales, respondió Gustavo, visiblemente irritado. No son mis eventos sociales, Gustavo. Todo esto es por tu imagen, por la empresa. Necesitas estar presente, aunque solo sea por unas horas, replicó ella, cruzando los brazos. Gustavo la miró en silencio por unos segundos antes de ceder con un suspiro. Está bien, iré. Pero no esperes que me quede toda la noche, dijo, antes de salir del salón con paso firme. Luisina escuchaba estas interacciones sin hacer comentarios, concentrada en sus tareas y en cumplir con sus responsabilidades. Sabía que cualquier muestra de curiosidad podría ponerla en una posición incómoda, y se esforzaba por mantener su perfil bajo. Con el tiempo, Luisina empezó a destacar entre los demás empleados por su dedicación y su capacidad de mantenerse en segundo plano sin llamar la atención. Fabiana llegó a considerarla una empleada fiable, y aunque no la trataba con familiaridad, la valoraba por su eficiencia. Luisina, me alegra que estés cumpliendo tan bien con tu trabajo. La discreción es una cualidad muy valorada aquí, le comentó Fabiana una tarde, mientras revisaba una lista de invitados para una próxima gala. Gracias, señora. Solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, respondió Luisina, con un tono humilde. Fabiana esbozó una leve sonrisa, una de esas que no alcanzan los ojos, y volvió a concentrarse en sus tareas. Para ella, Luisina era una empleada más, pero eficiente, y eso era suficiente. En esta etapa, la vida en la mansión continuaba con normalidad. La rutina de Luisina se centraba en cumplir con sus responsabilidades, adaptándose al ambiente de la mansión y ajustándose a los estándares impuestos por Fabiana. Mientras tanto,
Gustavo seguía enfocado en sus negocios y Fabiana en mantener su imagen perfecta. El capítulo concluye mostrando a Luisina como una empleada dedicada y responsable, que se ajusta rápidamente a su entorno y gana la confianza de Fabiana a través de su trabajo meticuloso y su actitud discreta. Las galas y eventos sociales eran una constante en la vida de Gustavo y Fabiana. La mansión no solo era un hogar, sino el lugar perfecto para deslumbrar a socios y figuras importantes, proyectando el éxito y la estabilidad de la pareja. Fabiana se encargaba de organizar estos eventos con precisión, como una obra de teatro en la que cada detalle debía ser perfecto. Para ella, estas galas no solo eran momentos de diversión y socialización, sino oportunidades para afianzar su imagen y la de Gustavo entre los círculos más poderosos. A diferencia de su vida diaria en la mansión, Fabiana asumía en estos eventos el papel de una anfitriona impecable, capaz de manejar cualquier imprevisto con elegancia. La gala de esta noche en particular era especialmente importante, ya que varios socios y personalidades clave asistirían. Por ello, Fabiana estaba decidida a que nada fallara. Luisina, asegúrate de que cada copa esté impecable y que no haya ni una mancha en los manteles. Esto debe salir perfecto, le indicó Fabiana con tono firme mientras supervisaba los últimos detalles. Sí, señora. Me encargaré de que todo esté en orden, respondió Luisina, con su habitual serenidad. El salón principal estaba decorado con luces cálidas y una música suave llenaba el ambiente. Gustavo se movía entre los invitados, intercambiando sonrisas y charlas cortas, mientras Fabiana, con su vestido impecable, recibía a los asistentes y se aseguraba de que cada detalle de la velada fuera exactamente como lo había planeado. Luisina, como de costumbre, trabajaba discretamente sirviendo las copas de vino y manteniendo un perfil bajo. Era una empleada eficiente, y aunque su presencia pasaba desapercibida para los invitados, sus movimientos eran meticulosos y coordinados. Sin embargo, una situación imprevista cambió el curso de la noche. En un momento de la gala, mientras Luisina servía las bebidas, tropezó levemente y una copa de vino tinto cayó sobre el vestido de Fabiana, arruinando la prenda con una mancha roja. El incidente fue pequeño, pero lo suficientemente visible como para atraer la atención de los invitados más cercanos. Fabiana, cuya sonrisa se desvaneció instantáneamente, reaccionó con furia. ¿Qué hiciste, idiota?, exclamó, con un tono que cortó el murmullo en el salón. No sirves para nada. ¿Acaso no eres capaz de hacer una tarea tan simple como servir una copa de vino? Luisina se quedó inmóvil por un segundo, tratando de procesar la humillación pública. Todos los invitados se volvieron para mirar la escena, y el salón se sumió en un incómodo silencio. Gustavo, que estaba al otro lado del salón, observó lo ocurrido sin comprender aún la magnitud del problema. Señora, lo lamento mucho, fue un accidente, dijo Luisina, con voz temblorosa, mientras intentaba recomponerse. ¿Accidente?, replicó Fabiana, alzando la voz aún más. Eres una incompetente. ¿Acaso te crees capaz de estar en una casa como esta? No eres más que una sirvienta inútil. Fabiana estaba decidida a degradar a Luisina y a desquitar su enojo frente a todos. Sin embargo, lo que ocurrió después fue algo que nadie esperaba. Luisina, lejos de quedarse pasiva ante las humillaciones, decidió tomar la palabra y pronunció una frase que dejó a todos perplejos. Sé más de usted de lo que imagina, señora Fabiana. La afirmación, aunque en tono tranquilo, cortó el aire y dejó a Fabiana momentáneamente desorientada. Luisina no desvió la mirada, manteniéndose firme y decidida, como si hubiera esperado este momento desde hace mucho tiempo. ¿Qué dices? Fabiana intentó desviar la situación, recuperando su compostura rápidamente. No tienes idea de lo que estás hablando. Solo estás buscando una excusa para justificar tu incompetencia. Luisina, aún con la atención de todos sobre ella, mantuvo la calma.
Usted conoció a Eduardo, ¿cierto? Preguntó, elevando la voz ligeramente para que la pregunta fuera escuchada por todos. El nombre de Eduardo resonó en el salón, captando la atención de Gustavo, quien dirigió su mirada hacia Luisina con una expresión de confusión. Al escuchar el nombre, Fabiana sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. La mención de Eduardo trajo consigo recuerdos y secretos que ella había enterrado cuidadosamente. Fabiana, en un intento de salvar su imagen y su control, alzó la barbilla e intentó desviar la conversación. No sé de qué estás hablando. Este no es lugar para tus mentiras absurdas, dijo, con tono despectivo. Sin embargo, los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer. La tensión en el ambiente era palpable, y Fabiana se dio cuenta de que sus palabras ya no tenían el mismo peso que antes. Gustavo, ahora más alerta, se acercó a la escena para intentar entender lo que estaba ocurriendo. «Luisina, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Gustavo, con voz firme, observando a la joven con una mezcla de desconcierto e interés. Luisina respiró profundamente antes de responder. «Señor Gustavo, su esposa ha ocultado muchas cosas, incluyendo la verdad sobre mi padre, Eduardo, quien fue un fiel empleado suyo», reveló Luisina, sus palabras llenas de una emoción contenida. Gustavo entrecerró los ojos, tratando de recordar el nombre, pero el impacto emocional en Fabiana fue inmediato. Su rostro perdió el color y por un momento se quedó sin palabras. Luisina sabía que había tocado un punto débil y decidió continuar. «Mi padre siempre fue leal a usted, señor Gustavo. Pero hubo cosas que descubrió, cosas que intentó advertirle», agregó, manteniendo la mirada fija en Fabiana. En ese instante, los invitados comenzaron a murmurar entre ellos y la atención se centró completamente en Fabiana, quien se encontraba rodeada por una atmósfera de tensión e incredulidad. Los rostros de los presentes mostraban una mezcla de sorpresa y curiosidad. Gustavo, visiblemente afectado por la revelación, observó a su esposa con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la desconfianza. Fabiana, con el rostro aún pálido por el shock, trató de recomponerse rápidamente para no perder el control de la situación. Sin embargo, la vergüenza y la ira nublaban su juicio. Al darse cuenta de que la atención de todos los invitados seguía centrada en ella, optó por tomar una medida drástica. «Y lárgate de mi casa», exclamó Fabiana, señalando la puerta y mirando a Luisina con ojos desorbitados de furia. «No quiero volver a verte aquí». Luisina, que había mantenido la compostura durante todo el incidente, no se inmutó ante los gritos. Miró a Gustavo, buscando alguna señal de apoyo o comprensión. Sin embargo, Gustavo permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. «Con mucho gusto, señora», respondió Luisina, con un tono firme y sin rastro de temor, desviando su mirada hacia Gustavo antes de dirigirse hacia la salida. El gesto de Luisina, junto con su decisión de no prolongar el enfrentamiento, despertó algo en Gustavo. Fabiana notó cómo su esposo levantó la cabeza, observando a Luisina con una expresión que mezclaba incredulidad y curiosidad. «Fabiana, luego hablaremos tú y yo», dijo Gustavo, en tono firme, dirigiéndose hacia la puerta por donde Luisina acababa de salir. Fabiana intentó detenerlo, pero Gustavo la ignoró y se abrió paso entre los invitados, quienes observaban el drama con una mezcla de incomodidad y morbo. El murmullo de los invitados se intensificó en el salón, y Fabiana, sintiendo como el control se le escapaba de las manos, se quedó paralizada. En el jardín trasero de la mansión, Gustavo alcanzó a Luisina, quien había comenzado a caminar lentamente hacia la salida. La luz tenue del jardín y el fresco aire de la noche creaban un ambiente que contrastaba con la tensión en sus corazones. «Luisina, espera», dijo Gustavo, con un tono que no era de reproche, sino de súplica. «Necesito saber qué es lo que tú crees saber».
Luisina se detuvo y se giró para mirarlo. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, evaluándose mutuamente. Luisina notó el desconcierto en los ojos de Gustavo y comprendió que este era su momento para revelar la verdad. «Usted no cree en mí, señor Gustavo, igual que no creyó en mi padre cuando él intentó advertirle lo que estaba pasando», respondió Luisina, con un tono sereno pero cargado de un profundo resentimiento. «Pero eso no cambia los hechos». Gustavo, aún confundido, frunció el ceño, tratando de encontrar un sentido a todo lo que había escuchado. «¿Tu padre?», preguntó, intentando recordar. «Eduardo, dijiste que se llamaba Eduardo. ¿Qué es lo que intentó advertirme?». Luisina asintió lentamente y respiró hondo antes de revelar su identidad. «Sí, Eduardo Montillo». «Él era mi padre», dijo Luisina, con firmeza. Gustavo sintió como si algo se desbloqueara en su memoria. El nombre Eduardo Montillo le resultaba familiar, y entonces lo recordó claramente. Eduardo había sido su socio y empleado de confianza, alguien a quien siempre respetó por su lealtad y dedicación. La imagen de un hombre que trabajó a su lado durante años regresó a su mente, junto con fragmentos de conversaciones y advertencias vagas que había desestimado en su momento. «Eduardo Montillo», murmuró Gustavo, como si el nombre le devolviera años de recuerdos olvidados. «Claro que lo recuerdo». Luisina notó el cambio en la expresión de Gustavo y supo que él estaba empezando a conectar los puntos. «Mi padre fue su empleado y su socio de confianza, señor Gustavo. Fue leal a usted durante años, pero cuando descubrió que su esposa, Fabiana, estaba desviando dinero de la empresa, trató de advertirle. Intentó hacerlo muchas veces, pero ella siempre se interponía, desacreditándolo y presentándolo como un hombre resentido y sin pruebas», explicó, con una voz que temblaba ligeramente. Gustavo la miró con una expresión mezcla de sorpresa y culpa. No recordaba bien esos años, solo retazos de situaciones y conversaciones, pero las palabras de Luisina parecían encajar con ciertos recuerdos. «Eso es imposible». «Yo habría sabido si algo así estuviera ocurriendo», murmuró Gustavo, aunque su tono no reflejaba convicción. «¿Lo habría sabido?», replicó Luisina, con un tono casi desafiante. «¿O simplemente no quiso saberlo?». Gustavo quedó en silencio, sin poder responder. Luisina sabía que había tocado una fibra sensible y decidió seguir adelante. «Señor Gustavo, si quiere creerme o no, es su decisión. Pero mi padre nunca le mintió. Lo despidió injustamente, sin escuchar lo que él tenía que decirle. Y Fabiana, ella se encargó de destruirlo, de dejarlo sin nada. No le pido que confíe en mí de inmediato, solo le pido que haga lo que mi padre no pudo, investigar por su cuenta y encontrar la verdad», dijo Luisina, con la voz temblorosa, pero firme. Gustavo permaneció en silencio, asimilando cada palabra. La noche envolvía el jardín con una sensación de calma inquietante, y por un momento, ambos quedaron en medio de esa atmósfera cargada de incertidumbre. «Luisina», murmuró Gustavo, en un tono que era casi un susurro. «Si lo que dices es cierto, ¿qué esperas que haga?». Luisina lo miró directamente a los ojos y, por primera vez, permitió que una lágrima escapara de su control. «Espero que haga lo correcto, señor Gustavo. Porque mi padre lo intentó, y pagó el precio por ello», contestó, antes de girarse para marcharse. Gustavo la observó alejarse, sin saber qué decir o hacer. La puerta trasera del jardín se cerró lentamente detrás de Luisina, dejándolo solo con sus pensamientos. Sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía idea de cómo arreglarlo. Gustavo permaneció en el jardín por varios minutos, tratando de asimilar la conversación con Luisina. La brisa fresca de la noche apenas lograba despejar la sensación de incertidumbre que lo embargaba. Los fragmentos de recuerdos sobre Eduardo Montillo se mezclaban con la reciente revelación, y Gustavo sentía un peso aplastante en su pecho.
Luisina había hablado con una determinación y convicción que no podía ignorar. Además, el nombre Montillo no le era ajeno, lo asociaba con lealtad, pero también con dolor y arrepentimiento. Al día siguiente, Gustavo decidió tomar cartas en el asunto. Se encerró en su despacho y pidió a Mateo, su auditor de confianza, que revisara los registros financieros de hace más de una década. Gustavo sabía que si las palabras de Luisina eran ciertas, las pruebas debían estar en algún lugar escondidas en los viejos registros. Mateo, quiero que investigues a fondo las cuentas de la empresa de hace unos 10 años. Concéntrate en las transacciones que involucraron a Eduardo Montillo, dijo Gustavo, con un tono de urgencia. Entiendo, señor. Empezaré de inmediato, respondió Mateo, percibiendo la seriedad en el rostro de su jefe. Mientras tanto, Gustavo no podía seguir conviviendo con Fabiana sin confrontarla. Durante el desayuno, Fabiana intentó actuar como si nada hubiera pasado, sonriendo y manteniendo una conversación superficial sobre futuros eventos sociales. Gustavo la miraba en silencio, analizándola como si intentara ver a través de su fachada. Finalmente, incapaz de soportar más la tensión, Gustavo rompió el silencio. Fabiana, anoche pasó algo que no podemos ignorar, dijo Gustavo, con un tono grave. Fabiana levantó la mirada, aún intentando mantener la compostura. ¿Te refieres a la escena que esa empleada hizo? Gustavo, es una manipuladora. Claramente quiere sembrar discordia entre nosotros, respondió, su tono de voz teñido de irritación y desprecio. ¿Es cierto lo que dijo sobre Eduardo Montillo? Preguntó Gustavo, directamente, mirando a su esposa a los ojos. Fabiana parpadeó, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Por un breve instante, una sombra de preocupación cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó su actitud fría y controlada. ¿Montillo? Gustavo, ese hombre era un traidor. Intentó perjudicarte y cuando no pudo, empezó a inventar mentiras sobre mí para cubrir su propia incompetencia, replicó, con un tono convincente, como si estuviera repitiendo una historia bien ensayada. Entonces, ¿qué hay de las acusaciones sobre desvíos de dinero? Insistió Gustavo, sin apartar la mirada. Fabiana vaciló. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, y cualquier paso en falso podría significar su caída. Esos son solo rumores, Gustavo. No hay ninguna prueba de nada de lo que esa chica insinuó. Están tratando de confundirte, de envenenarte contra mí, replicó, adoptando un tono casi suplicante. Gustavo observó las palabras de su esposa, pero algo en su voz le sonó vacío, ensayado. A pesar de sus palabras, Gustavo ya había comenzado a desconfiar, y las dudas que habían sido sembradas ahora crecían como raíces profundas en su mente. Lo averiguaré, Fabiana, dijo, en un tono que no admitía objeciones. Y si descubro que me has mentido todo este tiempo, será el final para nosotros. Fabiana intentó replicar, pero Gustavo se levantó de la mesa y salió de la habitación sin mirar atrás. Sabía que era hora de buscar respuestas, y por primera vez, estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier verdad que surgiera. Mientras Gustavo profundizaba en los registros, Mateo encontró pruebas claras de irregularidades financieras. Varias transferencias pequeñas pero frecuentes habían sido desviadas de las cuentas principales hacia cuentas secundarias asociadas con empresas fantasmas. Lo más alarmante fue descubrir que la autorización de estas transferencias provenía de claves y firmas que solo Fabiana tenía. Señor Gustavo, encontré algo, dijo Mateo, cuando se reunió con su jefe en el despacho. Hay registros de transferencias poco claras en las cuentas de la empresa durante el tiempo en que Eduardo trabajaba aquí. Pero hay algo más, estas transacciones parecen haber sido autorizadas por alguien que tenía acceso directo a los registros contables. Gustavo sintió que se le helaba la sangre al escuchar las palabras de Mateo. Todo apuntaba hacia Fabiana. ¿Sabes quién pudo haber autorizado esto, Mateo? Preguntó Gustavo, a pesar de que ya intuía la respuesta. No puedo asegurarlo con certeza, señor, pero las autorizaciones coinciden con firmas y claves a las que solo tenía acceso su esposa. Fabiana, respondió Mateo,
con una mezcla de prudencia y preocupación. El corazón de Gustavo se encogió al escuchar el nombre de su esposa asociado con actos de corrupción en la empresa. Las palabras de Luisina volvían a su mente y todo empezaba a encajar. Esa misma noche, Gustavo decidió enfrentar a Fabiana con las pruebas. Esperó a que la mansión se sumiera en la calma nocturna antes de pedirle que se reunieran en la sala principal. Cuando Fabiana llegó, intentó sonreír, pero el frío en los ojos de su esposo la desarmó. «Fabiana, quiero que me digas la verdad», dijo Gustavo, extendiendo los documentos que Mateo había encontrado. «¿Eras tú quien desviaba el dinero?». Fabiana tomó los papeles con manos temblorosas. Al ver las pruebas, su rostro palideció y supo que había sido descubierta. Intentó negar, pero Gustavo no le dio oportunidad. «No mientas más», la interrumpió, con un tono que mezclaba decepción y furia. «Siempre confié en ti, Fabiana. Eduardo intentó advertirme y no lo escuché. Ahora entiendo lo que hizo, lo que intentó hacer». Fabiana, consciente de que ya no había vuelta atrás, adoptó una postura desafiante. «¿Y qué vas a hacer, Gustavo?», preguntó, tratando de mantener su tono de superioridad. «¿Vas a destruir todo por las palabras de una sirvienta resentida?». Gustavo la miró con una mezcla de tristeza y resolución. «No, Fabiana. Tú ya lo destruiste todo», respondió, con voz firme. La confrontación fue el punto de quiebre para ambos. Gustavo decidió que no podía seguir adelante con una relación basada en mentiras y traiciones. Mientras Fabiana se quedaba sola en la sala, Gustavo se dirigió a su despacho, donde ya había empezado a planear las medidas legales para proteger sus bienes y asegurarse de que Fabiana no escapara de las consecuencias de sus actos. Gustavo se dedicó a investigar más a fondo las finanzas de la empresa y los registros personales de Fabiana. Día tras día, se encerraba en su despacho, revisando cada documento y corroborando las pruebas presentadas por Mateo. La mansión, que antes era un lugar lleno de vida y eventos, se había vuelto fría y silenciosa. Fabiana, por su parte, trataba de mantener la fachada, pero su nerviosismo se volvía más evidente con cada día que pasaba. Gustavo sabía que la única forma de cerrar este capítulo era enfrentando a Fabiana directamente. Así que, tras asegurarse de tener todas las pruebas necesarias, organizó una reunión con su abogado para planear el divorcio. Su prioridad era proteger sus intereses y evitar un escándalo que pudiera dañar aún más su reputación. El abogado le aconsejó: «Señor Gustavo, tiene suficientes pruebas para presentar una denuncia ante las autoridades. Pero, si desea evitar una confrontación legal prolongada y un escándalo público, podría ofrecerle un acuerdo de divorcio en términos favorables para usted». Gustavo asintió, reconociendo que no quería alargar más la situación. Preparó todo y esperó el momento adecuado para confrontar a Fabiana. Esa noche, Gustavo decidió hablar con su esposa en el salón principal, un lugar que había sido testigo de tantas cenas y eventos elegantes. Fabiana se presentó impecable, como siempre, aunque el nerviosismo era evidente en su rostro. Gustavo la miró con una mezcla de tristeza y resolución. «Fabiana, tenemos que hablar», dijo Gustavo, rompiendo el silencio. Fabiana intentó actuar con naturalidad, pero la tensión en su voz era palpable. «¿De qué se trata, Gustavo?», preguntó, fingiendo interés. Gustavo dejó unos documentos sobre la mesa y tomó aire antes de hablar. «Quiero el divorcio», declaró, sin rodeos, dejando que la palabra resonara en el salón. Fabiana se quedó en silencio por un segundo, sus ojos se abrieron con incredulidad, y luego su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y furia. «¿Divorcio? ¿Por qué me dices esto ahora?», respondió, intentando sonar ofendida y preocupada. Gustavo la observó por un momento antes de continuar. «Sé lo que hiciste, Fabiana. Sé que desviaste dinero de la empresa para tu beneficio personal. Tengo pruebas de todo, y también sé lo que le hiciste a Eduardo Montillo, y cómo manipulaste las cosas para hacer que pareciera un traidor», dijo Gustavo, con un tono grave y sin dejar espacio a dudas. Fabiana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
Buscó alguna excusa, algún argumento para salir del paso. Gustavo, por favor. Yo solo traté de hacer lo mejor para nosotros, para nuestra vida, dijo Fabiana, intentando suavizar su voz. Gustavo negó con la cabeza. No hay nosotros, Fabiana. Todo lo que hiciste fue por ti, por tu avaricia y tus ansias de poder. Traicionaste mi confianza y me hiciste creer en una mentira durante años. Te doy dos opciones: firmas estos papeles de divorcio y te marchas, o entrego las pruebas a las autoridades y tendrás que enfrentar cargos por malversación, sentenció, con firmeza. Fabiana se quedó sin palabras. Por un momento, pensó en intentar manipular la situación, pero al ver la expresión decidida de Gustavo, comprendió que había perdido toda influencia sobre él. Está bien, firmaré, murmuró, con la voz quebrada y el semblante derrotado. Gustavo no dijo nada más. Colocó los papeles sobre la mesa y observó cómo Fabiana, con manos temblorosas, los firmaba. Una vez hecho, recogió los documentos y salió del salón, sin mirar atrás. Después de firmar los papeles del divorcio, Fabiana abandonó la mansión por la puerta principal, sola y con la cabeza gacha. Todo el lujo y poder que había acumulado se desvanecieron en un instante. Los rumores de su caída se extendieron rápidamente entre sus conocidos, y pronto quedó marginada de la vida social que tanto había disfrutado. Gustavo, por su parte, se sentía libre de un peso que había llevado por años, pero aún quedaban asuntos pendientes. Con los documentos firmados y las pruebas en su poder, Gustavo se reunió con su abogado para cerrar todos los asuntos legales. Decidió no presentar una denuncia formal contra Fabiana por el bien de su empresa y para evitar un escándalo que pudiera afectar a su familia. Pero se aseguró de recuperar todos los activos que le pertenecían y evitar cualquier tipo de compensación financiera hacia su exesposa. En paralelo, Gustavo se había mantenido en contacto con Luisina, quien ya no trabajaba en la mansión, pero continuaba recibiendo noticias de la situación a través de antiguos compañeros. Gustavo sentía la necesidad de reconocer su error al no haber escuchado a Eduardo Montillo en su momento y quería compensar de alguna manera a la joven por todo lo que había pasado. Un día, Gustavo la citó en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Luisina llegó puntual, un poco nerviosa, sin saber qué esperar. Al verla, Gustavo sonrió ligeramente, intentando transmitirle calma. Gracias por aceptar verme, Luisina, dijo Gustavo, con tono sincero. Señor Gustavo, no tenía por qué hacerlo, pero me alegra saber que las cosas se han aclarado, respondió Luisina, mirándolo a los ojos. Gustavo hizo un gesto afirmativo y tomó aire antes de hablar. Quería pedirte disculpas de nuevo, por lo que te hizo pasar Fabiana, y por no haber confiado en tu padre cuando él trató de advertirme. Si le hubiera escuchado, muchas cosas habrían sido diferentes, dijo, con un tono cargado de remordimiento. Luisina lo miró por un momento, percibiendo la sinceridad en sus palabras. Lo importante es que ahora conoce la verdad, señor Gustavo, respondió ella, con calma. Mi padre quería protegerlo, pero, a veces, la verdad tarda en salir a la luz. Gustavo asintió y tomó un sobre que llevaba consigo. Luisina, no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero ayudarte a construir tu futuro. Sé que has pasado por mucho y que tu sueño siempre ha sido estudiar medicina. Aquí hay suficiente para que puedas hacerlo en la universidad que desees, dijo Gustavo, extendiéndole el sobre. Luisina lo miró con sorpresa, sin saber qué decir por un momento. Finalmente, tomó el sobre con manos temblorosas. No sé qué decir, señor Gustavo, murmuró, emocionada. No tienes que decir nada. Solo quiero que aproveches esta oportunidad y sigas adelante. Te lo mereces por todo lo que has hecho, respondió Gustavo, con una sonrisa. Luisina sintió un nudo en la garganta y asintió agradecida. Por primera vez en mucho tiempo, veía un futuro lleno de posibilidades y de esperanzas cumplidas. Mientras tanto, Gustavo decidió enfocarse en reconstruir su vida y su empresa, libre de la sombra de Fabiana. Se rodeó de personas en quienes podía confiar y trabajó para restaurar la reputación de su negocio, que había sido sacudida por los escándalos financieros.
Su prioridad ya no era solo mantener el éxito, sino construir algo sólido y duradero, basado en la confianza y la honestidad. Los meses pasaron, y con el tiempo, Gustavo y Luisina lograron dejar atrás el dolor y las traiciones del pasado. Luisina se matriculó en una universidad privada de medicina y comenzó a estudiar con determinación, consciente de que estaba cumpliendo el sueño de su padre. Por otro lado, Gustavo encontró en ella un reflejo de lo que había perdido: integridad, lealtad y una oportunidad para redimirse. Fabiana, por su parte, desapareció de la vida pública. Sin el apoyo de Gustavo ni de sus antiguos contactos, se vio obligada a enfrentar la soledad y la pérdida de todos los privilegios que había tenido. Sus intentos de volver a insertarse en la sociedad fueron en vano, y sus antiguos amigos y aliados la dejaron de lado rápidamente. Finalmente, se trasladó a una pequeña ciudad, lejos de los lugares donde una vez había reinado, viviendo en el anonimato y reflexionando sobre las consecuencias de sus decisiones. En el desenlace, Gustavo logró recuperar la paz que tanto había anhelado. La traición de Fabiana fue una lección dolorosa, pero también una oportunidad para reconstruir su vida sobre una base más sólida y con un propósito más claro. La empresa, que había sido objeto de manipulaciones, se consolidó con nuevos socios y una visión renovada. Luisina, a su vez, continuó sus estudios y, a medida que pasaban los años, se convirtió en una profesional exitosa, recordando siempre la memoria de su padre y el sacrificio que hizo por su integridad. La relación entre ella y Gustavo, aunque no era de amistad, se mantuvo en términos de respeto y gratitud mutua. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.